Conversaciones desde el fin del mundo. Bueno, Julio Peces, estamos aquí en esta otra edición de ¿cómo se llama? Conversaciones desde el fin del mundo. Muy bien, así me gusta. Qué bien. Un podcast una serie de podcasts que probablemente tenga solo 2 episodios. Sí, está bien, oye. Todo lo que tiene un principio tiene un final. Bueno, me parece bien. El tema es que es un final muy abrupto, porque Bueno, empieza más que y termina. corto. No hay ni siquiera desarrollo. Con desarrollo. Empiezo y fin. Comienzo, desarrollo y final. No, aquí es comienzo y final. Y está final. bien. Bueno. Y final desde el final del mundo, sí. Todo lo que es breve es 2 veces bueno. No pasa nada. Decíselo a mi exnovia. Sí, Bueno, ¿qué te iba a decir? En nuestro episodio previo, pasado, presente y futuro, ¿no? Sí. Hablamos un poco de esas instancias desde un punto de vista de la cultura y de cómo entendemos la cultura como gente que viene de lo analógico y que se está inmiscuyendo, porque no le queda otra, con el universo de lo digital y de la proyección de ese universo. Sobre todo desde nuestras aficiones, desde nuestros recuerdos, desde nuestros sentimientos y de ese amor absoluto que yo no digo que la gente no lo sienta así. Hay mucha gente por ahí que siente amor por el audiovisual y tal, pero yo te lo digo con una absoluta pasión que siento por esos 3 patas de ese banco. Aparte de lo personal, de familia, amigo y tal, ¿no? Te estoy diciendo como persona, ¿no? Y como aficionado audiovisual, que es el cómic, la música y el cine. Es que es una absoluta pasión y que una de las cosas que me parecerá un gilipollez lo que te voy a decir, pero una de las cosas que me fastidia cuando te mueras, ¿no? Porque te tienes que morir. Lo primero, evidentemente, como te he dicho, es la parte personal. Deja de ver a tus seres queridos y te mueres. Pero tú sabes una tontería que siempre he pensado, la cantidad de estrenos de cine que van a ver cuando yo me muera que no voy a ir. Es una tontería, ¿no? Pero el marcharte y perderte esos estrenos, ¿no? Esa gente nueva que todavía sigue, sorprende, mi hijo me sorprende mucho con canciones nuevas de gente que yo no conozco y tal, o esos cómics que todavía te quedan por leer, me da mucha pena el perderme eso cuando no esté aquí, ¿no? Bueno, ahí es donde, por desgracia, da alivio la muerte o la partida de algunos autores, ¿no? Yo digo, bueno, ok, no va a haber algo nuevo de David Lynch que me pierda, ponele. Eso sí es verdad. Pero bueno, no deja de ser, sí, como decís vos, un tema de acuciante realismo, en especial a medida que pasan los años. Pero bueno, un poco me parecía que estaba bueno que hablemos de un poco más específico, de algo que es distinto a todo lo que hablamos en el otro episodio, porque está más atado a lo analógico, si se quiere, que es el tema del cómic, la historieta, el tebeo, o como quieran llamarlo, que es un tema que va mutando, pero sigue teniendo algunas pautas de consumo que me parece que son súper necesarias, aunque también están en vías de extinción, probablemente. No, pero bueno, por lo menos de las 3 pasiones que creo que tenemos en común, bueno, ya tenemos, sabes que tenemos varias más, pero es otro pero tema. De estas 3 que hablamos. Que aquí nos vamos a tocar ahora, porque no sabemos quién nos va a escuchar. Pero de las 3 que hablamos, evidentemente, de esas pasiones por el cine, por el cómic, por la música, creo que realmente el que más se parece a cómo nació. O sea, en 1895 nace El Chico Amarillo, ¿te acuerdas? Era un poco las primeras tiras que los sesudos del cómic dan como el nacimiento del cómic en el New York, no me acuerdo cómo se llama, el New York, el Worker, no era algún periódico, no me acuerdo, se llama New York, no sé cuánto. Ahí es donde empieza esas tiras cómicas del Chico Amarillo, de Yellow Kid, que es un poco el nacimiento del cómic, ¿no? Cuando ese cómic pasa a hacerse unos pequeños comic book, es prácticamente como hasta ahora. Han pasado más de 100 años. Exactamente este año, el cómic, cumple 130 años, lo que es el cómic como tal. Y no ha evolucionado, aunque vale, técnicamente, el papel,
pero es básicamente lo mismo. O sea, tú pillas un cómic, lo abres, lo lees, disfrutas con esos dibujos, y no es como el cine, que ha evolucionado totalmente desde que nace, el mismo año que el cómic, no olvidemos, el 15 de diciembre de 1985, o sea que este año también son 130 años del nacimiento del cine. La música, evidentemente, un poquito más. no tiene un comienzo la música, como tocaba Ringo Starr en Cavernícolas, no sé cómo se llamó aquí en Argentina. El Cavernícola. El Cavernícola, por lo mismo, ¿no? O sea, la música nace en la época de los cromañones y tal, ¿no? Según ellos explicaban, nace la música allí. La música ha vivido siempre con nosotros, pero el cómic básicamente no ha evolucionado, o sea, es lo mismo. Entonces, por eso gusta, y creo que yo quiero pensar, o me gustaría pensar, que al igual que los libros, será inmortal, ¿no? O por lo menos quedarán reducidos, como se va reduciendo, porque lo hemos hablado, editoriales, autores y muchas cosas, pero creo que le queda mucho, no como el cine, que negativamente yo creo que le queda menos tiempo, pero el cómic creo que sí que perdurará por mucho tiempo. Sí, dicen, mira para qué lado extraño que lo llevo, ¿no? Pero dicen que en las culturas, o en las distintas culturas, se utilizan muchas palabras para denominar las cosas que más interesan, ¿no? Por eso hay tantas formas de llamar al sexo, a la genitalia. ¿Al qué? Sexo, no. A la genitalia masculina, la genitalia femenina. Tienen recuerdo algo de joven de esa palabra, pero claro, hace tiempo que no me... Bueno, pero en ese momento seguramente usabas muchos términos había muchos términos para referirse. Y esto tiene que ver con que la cultura gira muy alrededor de esas cosas. Dijo. Yo creo que lo audiovisual tiene más avances, si se quiere, porque justamente es algo que es mucho más de un consumo más masivo, innegablemente, que el cómic, en especial hoy. Lo ha sido toda la vida, pero hoy que el cómic no es un furor como lo era 4 décadas atrás, y por eso quizás hay más avances y hay perfeccionamientos, desvíos, algunos inevitables, y nuevas formas en contar, ¿no? Hay un mayor desarrollo desde lo tecnológico en todo aspecto. También lo hay en el cómic, pero se aplica menos. Y también, paradójicamente, el cómic es un arte mucho más sencillo, y muy, desgraciadamente, muy dejado de lado en cuanto al impacto, ¿no? Cuando uno piensa... Hace poco hice un festival que era de cine y cómics, y cuando hablaba del noveno arte había gente que no sabía a qué me refería, ¿no? Quedó muy clara la idea de que el cine es el séptimo arte. No sabemos cuáles son el resto. Sí, yo me lo sabía. Yo daba clase y me lo sabía el octavo. No digo para enumerarlo ahora. Lo que digo es que la gente no es algo que lo... Y no considera... El grueso de la gente quizás no considera el cómic como un arte. No, por supuesto, muchísima gente no lo considera, ¿no? O sea, o como mucho lo considera un arte menor. O sea, sí. Nadie puede comparar una pintura con un cómic, Yo que he tenido la suerte, y tú también, de conocer por lo que hablábamos el otro día, ¿no? Pues por mi trabajo y tal, mis aficiones, he llegado a conocer a grandes dibujantes de cómic. O sea, yo no te digo, no quiero comparar un Alfonso Azpiri con un Goya. No sé, mucha gente sería para ellos sacrílego. Yo personalmente, lo siento, me gusta mucho más unos dibujos que yo he visto de Alfonso que algunos Goya. Yo no entiendo de arte, entiendo de sentimientos, ¿no? Entonces, cuando yo veo dibujos de cómic que son parte de una historia que yo he reconocido o que yo he leído en un cómic, para mí son más importantes que algunos cuadros. Ya te digo, si entran en evaluaciones artísticas, ¿por qué? Te vuelvo a decir que no soy experto en arte. O sea, sin duda, lo personal es lo que dicta nuestro día a día, innegablemente, y
tampoco viene a colación comparar a los dos, digamos, porque además ambos son maestros en lo que hacen, ¿no? Que son dos artes muy distintas. Una es estática, la otra parece estática, pero no lo es. Y yo creo que ese es el gran milagro del cómic. El narrar con la secuencia, ¿no? El hecho de construir a partir de una secuencia que puede ser hasta interrumpida en años. No tiene que ver un discurrir lógico entre una viñeta o un cuadrito y el siguiente, pero nuestra cabeza los une. Pero no te digo ya solo en esos dibujos o esos originales sacados de esa historia, ya que hemos hablado de Alfonso. Los dibujos que hacía para Spectrum no son historias, no son historietas, son un dibujo para un videojuego. Uh-huh. Tú ves esos dibujos de Alfonso y realmente no sé qué diferencia puede tener un experto entre un dibujo no olvídate, Goya, de un artista conocido, un dibujo y un dibujo de Aspiri. No te estoy hablando ya del cómic, te estoy hablando de un dibujo sí, suelto. De ilustración versus efectivamente, cuadro. O sea, realmente, o sea, ¿quién, qué crítico o qué experto puede decir qué diferencia hay entre el señor que dibuja y eso es un pintor y tal? Que uno es con plumilla, que el otro es hecho con acuarela, que aquel está hecho con tal, porque los dibujantes que yo conozco dibujan con acuarela. O sea, los dibujos que hacía Alfonso para Spectrum, que yo he visto originales, no lo he visto nunca porque yo cuando hacía Alfonso ya había terminado Spectrum, pero sí que incluso he tenido y tengo originales de Alfonso dibujados para Spectrum. ¿Quién dice que es un arte menor viendo esos dos cuadros? O sea, ¿qué experto? ¿Qué tienes que estar, supongo, licenciado en arte para decir las diferencias? ¿O cómo? No faltará el pelotudo, pero digo, no faltará quien pueda establecer un armado discursivo para establecer las diferencias, para poner esto a parir es arte, a uno. Esto es arte y esto no. Ese es el peor de los lugares que alguien se puede parar. Pero también puede aparecer alguien que haga lo contrario, que diga, no, en vez de esto otro. Digo, los argumentos van y vienen. A lo que vuelvo es el disfrute de lo personal y esta cosa de que creo que el arte te tiene que interpelar y como bien decís, a vos te interpela mucho más un dibujo de un artista que de otros. Digo, no hay comparación. Lo que tiene es que me parece súper interesante que haya un terreno en el cual desde lo narrativo, guión, y desde lo gráfico, dibujo, que haya una conjunción que en general, en líneas generales, implica a mínimo dos personas, aunque hay personas como Alfonso que hacen las dos cosas. Me parece que es brillante y me parece que es el arte más sencillo, el arte narrativo más sencillo, porque es de una o dos personas hablándote a vos, sin intermediarios, sin ningún tipo de barrera, porque las barreras que podía tener el cine hasta hace unos años eran de producción, podías plantearte quiero hacer esto y en los presupuestos no permitírtelo. Hoy la inteligencia artificial, por desgracia también, hay que decirlo, terminan supliendo esa carencia. Pero desde lo gráfico no tenés barreras, podés dibujar lo que sea. Y a mí siempre me conmovió mucho esa facilidad que tenemos, que es algo que, como bien decís, también viene desde el Cavernícola, desde Ringo Starr, que es una película que hizo por las dudas, claro. Si no escucharon lo que dije antes, no estoy diciendo que Ringo sea un cavernícola. Me parece que esta necesidad que tenemos, que es muy primal, muy básica, muy de esencia. El ser humano necesita narración, necesita entender las cosas a partir de un dispositivo narrativo, ¿no? O sea, que nos cuenten y nos expliquen los porqués de las cosas. Y que te cuenten historias o te lleven a lugares a través de ese dibujo y esa narración o lo que sea que te estén contando. Me parece que es algo que es estrictamente un arte. Hagamos un inciso en este momento
un inciso personal, por la discusión que tú y yo tenemos cinematográfica, Sí. de que cuando ves una peli, yo soy de la opinión o de la vertiente de que me gusta que más o menos me expliquen lo que está ocurriendo. No, más o menos no. Absolutamente Bueno, vale, todo. absolutamente, Decilo como es. absolutamente. Absolutamente Tú todo. Acabas de decir que en el cómic te tienen que contar el porqué, la historia, por qué ocurre y tal. O sea, en el cómic sí que quieres o No. sí que te gusta una narración. No. Y en el cine no. No. A ver, pues entonces acláramelo, por favor. Por eso hice una pausa. Vale, acláramelo. Y hablé de narrativo o no. Así como hay cine experimental, hay cómic experimental. Así como hay una búsqueda de narración secuenciada, de te estoy contando esto, entonces pasa esto y por consecuencia pasa esto otro, también hay cómics que parten de lo, si se quiere, hasta críptico, del no quiero que nadie entienda de qué estoy hablando y voy a hablarlo. Te diría que la riqueza absoluta que tiene el cómic, y es lo que yo siempre resalto porque me parece que es una buena forma de entender lo malo que está pasando hoy, el mal rato, si se quiere. Hoy lo que está pasando es que hay una fertilidad absoluta en el terreno del cómic, que hay muchos autores, que a diferencia de lo que pasaba unos cuantos años atrás, que era que había muchas revistas donde se publicaban muchas historietas, con cada una con su perfil, ahora vamos a ir hacia ahí. Hoy todo tiene una tendencia a estar editado en libros. Más gordos, más flacos, menos hojas, apaisados, rectos. Pero también hay un montón de otro cómic que inclusive se piensa como para la web, el webcómic o qué sé yo, ¿no? Digamos, hay una idea también de salirse del formato impreso. Sin embargo, es lo que vos y yo elegimos una y otra vez, porque es lo que más nos interpela como lectores. Yo disfruto mucho de todas las formas también de narrar en el cómic, y siento que hay muchas obras que me gustan mucho, más allá de que tengan o no una lógica secuencial narrativa. O sea, cuando hay también otro despliegue, me gusta y me interesa. Me interesa mucho el arte conceptual en todos lados. No es lo que más me gusta, pero sí, digamos, me gusta que en lo narrativo los autores se den el permiso de mezclar las dos cosas, ¿no? De ser, te estoy contando una historia, pero en el medio de esa historia te meto alegorías, citas otras cosas, te abro un poco el universo para que si querés ahondes un poco en lo que estás viendo, película, o leyendo cómic, o literatura, o lo que sea, ¿no? En cómo te estoy contando esta historia, también te estoy diciendo otras cosas. Eso me gusta mucho. Esas otras cosas serán las mismas que el autor quiere, a veces sí, a veces no, pero lo bueno que me parece que tiene el contar algo es que te deje también que seas un espectador mucho más interactivo que simple testigo de lo que pasó. Que te involucres pensando que ayer vimos una película X y la seguimos hablando y la seguimos pensando. Para mí esa riqueza que una película te dé debate es lo que quiero para toda mi vida. Que debate sano, quiero decir, que empecemos a pensar entre 2, 3 personas qué pasó con esto y esta cosa que quedó acá y esto otro y qué quiso decir. Digo, eso me parece que es lo mejor del arte, cuando es algo de ignición, ¿no? Se prende una conversación a partir de eso. Yo, de todas maneras, igual que en el cine, me pasa lo mismo en el arte, tanto en la música como en el cómic, ¿no? Sí que me gusta tener un principio, un desarrollo, una historia y un final de la historia, ¿no? Y si es un final con el cual me han explicado qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido todo, yo prefiero eso, ¿no? Yo soy mucho de Will Eisner, por eso Will Eisner es un tipo, no en lo de Spirit, que es otro tipo, pero en los cómics que él sacaba solo, como el del edificio y otros muchos y tal, la manera de narrar, el contar todo y contar todos los detalles, y aunque se iba por una rama, terminaba explicando esa rama aunque después volviera al principio y a la rama central, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los cómics?
yo soy mucho de seguir autores, ¿no? Más que ir leyendo por ver. Soy mucho de personajes, soy mucho de seguir autores y soy mucho de seguir sagas, ¿vale? Lo bueno que tiene normalmente eso es que no es como las series de televisión. La serie de televisión comienza, de repente se termina por un tema de presupuesto y punto. Normalmente los cómics has podido seguir la historia de un personaje y un desarrollo a través de muchos años. Lo malo que tiene eso, que si el personaje es interesante, el autor muere y después los que retoman esa historia ya un poco enfangan todo lo que tú has vivido y has seguido durante años. Hay pocos personajes que hayan perdurado a través de muchísimo tiempo. Ten en cuenta que yo llevo leyendo cómics, que es una cosa que me gustaría hablar contigo ahora, viendo realmente el comienzo de cómo comenzó todo. Por supuesto. Yo llevo muchos años, entonces es muy difícil, o no te puedo decir, sí que te puedo decir autores, pero no te puedo decir personajes que hayan desarrollado a lo largo de los años y que hayan cerrado un comienzo y un ciclo. Hay algunos, no sé, no te hablo de superhéroes, lo de superhéroes es una locura. O sea, yo terminé hace mucho tiempo de leer superhéroes porque era infinito, o sea, era imposible. Las ramas se abrían, te perdías completamente en todo. Cuando eres pequeño y estás leyendo Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, tal, era muy fácil, era una historia, iba siguiendo. Ha llegado un momento que todo lo que es superhéroe, ya sea DC, ya sea Marvel, se ha ramificado de una manera que es absolutamente como lector imposible seguir para estar informado y saber qué es lo que está ocurriendo en la historia, ¿no? Entonces, pocos personajes te puedo decir que haya leído, que haya desarrollado, que hayan tenido un principio y un final. Porque si funcionan, las editoriales no quieren que terminen porque es un negocio. Entonces siguen editando y siguen editando. Yo Ibáñez, que espero que dure mucho, aunque el pobre ya, bueno, está como está. Grande. Muy grande. Yo tuve la suerte también de conocerle. Yo espero que cuando Ibáñez esté no sigan editando Mortadelo y Filemón, que ya hace tiempo que dejé por lo mismo, pues ya no tiene la chispa que tenía, porque todo se desgasta. O sea, una serie de televisión se desgasta por muchas seasons que tenga, muchas temporadas, y los personajes les pasa igual, se termina desgastando, ¿no? Entonces no te puedo decir que haya personajes que hayan concluido historia, a no ser que sea efectivamente como en el caso de Will Eisner, que hacía un tomo de un tema y era un principio, un desarrollo y un final. Autoconclusivos. Está muy poco que tenga ahora mismo en la cabeza. Sí, yo pienso, digo, o sea, vos hablas y entiendo. Hablas de Asterix y Obelix y sus ya creo que 3 o 4 parejas de autores después de que Goscinny y Uderzo fallecieron. Uderzo sobreviviendo desde los dibujos a Goscinny, co-creador de Asterix y Obelix, y hoy que, bueno, siguen intentando otros artistas, o Lucky Luke. Lucky Luke, Spirou, el Capitán Trueno, que claro, es un personaje español. No sé si aquí el Eternauta, que es uno de los personajes más... También fue conclusivo o no, o también no, siguió durante mucho tiempo. No lo fue, es una historia muy específica, pero su autor hizo uno de las partes, la primera parte, la segunda parte se supone que también la hizo, pero con alguna otra colaboración, y después hay spin-offs y vueltas y etcétera. Hay como, es una historia rara también, pero bueno, la primera es en cierta forma autoconclusiva. Pero también fue algo que se hizo en entregas durante años, ¿no? O sea, hubo una construcción a lo largo del tiempo que le da también otro peso. ¿Tienes miedo a la serie o no? No, escucho cosas muy positivas de gente que estuvo involucrada y me parece que es que la están encarando desde un lugar respetuoso y cariñoso hacia la obra original. Es otro formato. Yo no le pido... Hace mucho que dejé de tener expectativas sobre el mundo audiovisual partiendo de una base narrativa. Además, últimamente estoy más interesado porque la adaptación se pelea un poco con el original. Le pido cierta fidelidad y a la vez le pido que... Siento que a veces un cover musical, cuando un artista
hace la canción de otro artista, pierde cuando es una copia, cuando es igual. Voy a cantar con la misma entonación, voy a usar los mismos instrumentos. Para imitar el sonido, deja la original. Siento a veces que en esa traslación, si sos muy fiel, terminás perdiéndote en esa búsqueda de ser original y perdés un poco lo que es la esencia de lo que sea que estés reproduciendo. Por eso me gusta tanto la versión reggae del Wish You Were Here de Pink Floyd. Bueno, ¿ves? Claro. Es un espectáculo. O sea, es que no tiene nada que ver musicalmente, tiene la esencia de lo que estás contando, pero de otra manera. Bueno, es que me parece que pelearte con el original sin perderle el respeto me parece que es la mejor forma de hacer algo a partir de otra obra, ¿no? De una obra previa. Pero bueno, depende con qué, a veces te puedo decir lo contrario. Depende de cada caso. Volvamos igual a... Perdón, quiero cerrar. Cuando decías y enumerabas, yo pensaba en series, ¿no? Y pienso... Hay un poco me pasa lo mismo, pero cuando pienso en algunos personajes, siento que también a lo largo del tiempo estos que nombramos, o algunos otros como el Corto Maltés, o Nippur de Lagash, que es una creación de Robin Hood, una creación argentina, o en otro aspecto, un personaje que amás, Mafalda. Siento que a lo largo del tiempo también terminan como construyéndose unos tótems que son los que un poco marcan un camino, ¿no? De distintos tonos y búsquedas. Pero por lo menos Mafalda sí que el autor dijo hasta que llegamos. Exacto. Eso me parece que ha ocurrido muy pocas veces. Pocas veces. No sé, yo recuerdo a uno que personalmente conocí, Arthur Depins, francés, que hizo Zombilenium. Comienza una historia, hace 5 tomos de Zombilenium, termina la historia, no quiere saber nada más, ya se dedica a otras cosas, ha cerrado perfectamente. Para los coleccionistas, tienes un tomo integral con los 5, porque encima en España se habían publicado 4, el quinto no se llegó a publicar, y de repente salió un integral con los 5, que para los coleccionistas, aquellos que nos escuchen, que sean coleccionistas, el tener una obra cerrada en tu poder parece una tontería, pero es maravilloso, ¿vale? Sobre todo sabiendo que hay un número que no lo tienes, que está en Francia editado y tú no lo puedes tener. Que yo ya lo iba a comprar en francés por tenerlo, pero bueno, después sabía, o me enteré que iba a salir este integral. Y encima es de las pocas adaptaciones, en este caso al cine, que son totalmente fieles. O sea, es que es muy poca. Hay muy pocas adaptaciones cinematográficas de cómic o cine o serie que yo esté contento con lo que veo. Zombilenium es de los pocos. Entonces estoy muy contento, y encima tuve la suerte de conocerlo, en el festival de cine que teníamos nosotros allí en España, hacer un preestreno en España. O sea, entonces tengo mucho cariño al autor, tengo mucho cariño a los personajes, tengo mucho cariño a ese título en concreto, pero que es raro que un autor te diga, hasta aquí hemos llegado con este personaje porque tengo otros proyectos. Eso es muy raro. Sí, es cierto. También está esa cosa del autor de pelearse un poco con su propia obra, que son los dos casos, el de Kino y el de Depim, ¿no? Pelearse con su obra en cuanto a no la voy a seguir manteniendo viva, no sería lo ideal para la obra. Entonces me peleo, la dejo a un costado como algo del pasado y ya está. Por respeto también a lo construido y sobre todo para no degradar lo hecho por uno mismo. Hablas de España y yo me muero de envidia porque en España tienen un terreno editorial que, si bien está en este momento sufriendo una crisis porque las tiradas de libros son astronómicamente inferiores a las que solían ser, porque las editoriales son menos de las que habían, porque los autores no están cobrando lo que deberían, quizás, que es algo que está pasando en absolutamente todo el mundo, aún en el universo del manga, en Oriente, pero digo, sabiendo que todo esto es una realidad, también está la otra cara, y es que España sigue teniendo una cantidad de estrenos o de lanzamientos mensuales muy, muy interesante, con una calidad de impresión y de búsqueda de la perfección gráfica que es admirable, y con mucho criterio editorial.
Después, los hay que no, ya lo sabemos. Hombre, Pero desde nuestro país, donde se perdió todo eso, que en un momento era muy rico, que había una cantidad de ediciones que era, no te digo que igual o similar a la española, por lo menos no en cantidad de tirada, pero sí en cantidad de colecciones y variedad. Hoy estamos reducidos a un terreno muy chico en el cual se privilegia mucho la variedad, que yo creo que es lo mejor que tenemos en este momento, y yo estoy muy contento porque hay mucha variedad de edición en nuestro país. Con tiradas chicas, casi te diría a medida, o sea, se lanzan, no sé, 200, 500 copias, y si eso funciona, se hacen 200 más. Que estaba leyendo que en España hoy los números rondan eso, por ahí son 400 copias de un libro. pero no solo en las editoriales grandes, ten en cuenta editoriales grandes, está hablando de Norma, está hablando de Bruguera, o sea, de las editoriales tradicionales siempre grandes, han nacido muchas editoriales chiquititas, chiquititas. Yo conozco un amigo mío que tiene una editorial en Málaga que se llama Maldragón, que vive de ello, o sea, te quiero decir, se puede ganar la vida y lo que hace es hacer ediciones pequeñas digitales. Lo único bueno que ha tenido la tecnología con el cómic es que antes tenían que ir a imprenta. Entonces era unas tiradas, para que te saliera económicamente viable, tenías que hacer unas tiradas muy grandes. Ahora no, ahora la imprenta digital lo que te hace es que es muy barato, incluso no solo en cómic, en el caso, por ejemplo, personal, o sea, mi hijo tiene una editorial y puede hacer, oye, mira, voy a hacer 100 libros, voy a hacer 50 libros, voy a hacer 3 libros. ¿Qué pasa? Que cada libro a lo mejor vale 10 euros. Claro. Y si haces 200, pues cada libro te vale 4 euros. Eso está claro. Pero que tú puedes hacer un libro, puedes hacer 4. O sea, eso es lo bueno que, digamos, la tecnología ha traído al cómic. Antes eso no era. Inviable. Si hacías una lanzada No de eran algo... 1000 o 2000, Claro. porque si no, no te merece. Te digo porque yo lo he vivido. Sí, sí, sí. O sea, yo en el festival, cuando hacía, en el tercer año del festival hicimos un cómic de Alfonso Aspiri, que es un poco de lo más buscado de los 25 años del festival, el fantasma del Palacio, y tenía que hacer, si no recuerdo mal, 3000 cómics o 2000 y pico para que me salieran los números, porque claro, ese no te salía un cómic que íbamos a regalar, y ahora se vende en internet por 80, 90 y 100 euros. Ahora no, ahora me puedo permitir el lujo de hacer tiradas chiquititas. 200 y chao. O 100 y chao. Claro. Pues lo mismo pasa con las editoriales. Este chico se llama Raúl, que tiene editorial Madragón, hace pequeñas tiraditas digitales y los va vendiendo, vende aquí en Comic Store X, aquí, y va vendiendo sus tiradas. Y lo bueno es que han podido salir gente joven con ganas de mover el tema editorial. Y bueno, con ediciones pequeñitas van buscando pues autores, que hay muchos autores. En España hay. Sí, sí. Bueno, tenemos la suerte de tener grandes dibujantes de cómics que han trabajado pues tanto para Marvel, para DC o para compañías francesas y bueno, todo, por supuesto nacionales. Y para el mercado nacional, claro. Mucho, con calidad. Entonces, hay gente joven que está empezando a esos editores a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, aunque hemos perdido esas editoriales grandes con esas masivas tiradas, creo que se ha ganado en lo que tú has dicho, en variedad, porque hay editoriales más chiquititas, con pequeños números, pero que creo que tienen, y encuentras cosas de calidad, encuentras cosas realmente algunas de calidad. Mucho, por supuesto. Y también mucha riqueza de impresión de obras de otros lugares del mundo y además de material retro, mucho. Sí, de repente sí que... en España tenés la edición de toda la colección de Eerie o de Creepy o de colecciones de cómics de ese de monstruos de la década del 50. No, mucho, eso sí que es verdad. O sea, de golpe tenés toda la edición de tal autor francés poco conocido o de tal autor argentino. Y tenés unos libros compilatorios que acá ni soñamos con tener, con tapas duras, claro. No, una edición es maravillosa. Sí. Eso sí, yo te digo que el otro día comentábamos la edición que está sacando D-Book de Spirou y Fantasio. Una edición espectacular. O sea, yo que tengo la edición no completa, pero casi en francés de Spirou y Fantasio, sobre todo los primeros años, toda la española,
que sacó en parte de ebook también, y después es que tienes que tenerlo. Desgraciadamente los coleccionistas somos así. O sea, cuando tú tienes el VHS de lo que el viento se lleva y sale un DVD, te compras el DVD. Y es que después sale la edición 50 aniversario y te la compras. Y es que después sale el 4K y te lo compras. Y después sale la edición de 4K en caja con Blu-ray, DVD, 4K y 3 postales y te la compras. Lo mismo desgraciadamente pasa con los cómics. O sea, yo sé que aquí desgraciadamente no tenéis el mercado, ya no es un tema económico, no, es simplemente de acceso, que no llega al material. Entonces, allí sí que tenemos esa suerte, aunque no son baratos, pero tenemos esa suerte de que sí que podemos acceder a ese material. Y hay unas ediciones realmente maravillosas. O sea, yo he llegado a tener, pues no sé, 4 ediciones de Watchmen, porque cada vez tenía algo nuevo, ¿sabes? O ediciones de Sin City, realmente porque van sacando eso, bueno, a los coleccionistas picamos y compramos, pero que realmente sí que las ediciones cada vez son más espectaculares, como lo decíamos el otro día. Es que al final lo que va a quedar en el mercado audiovisual son ediciones especiales de películas que compremos, porque el resto no va a comprar No, cine, el resto va a ver streaming. claro, lo masivo va perdiendo fuerza y el verdadero fan es el que sobrevive. Hablemos un poco de cómo entramos al Claro, la universo del historia. A cómic. mí me interesa mucho tu historia, porque hemos hablado mucho de aficiones y de cosas y tal, pero yo no, o sea, no me has contado tu historia de cómo entras al mundo del cómic. Yo lo tengo muy claro, ahora te lo cuento, pero me gustaría que empezaras tú, de cómo empiezas a tener ese primer contacto con el cómic, con qué cómic y un poquito el desarrollo de esos primeros años de aficionado. Me gustaría que me lo dijeras. Ahora te cuento yo la mía. Yo, mi amor con el cómic es en realidad mi relación inicia más con la relación con la revista, con la lectura y con la revista. Yo, desde que tengo uso de razón, eh, siempre me atrajo el material impreso, en especial el que tiene diseño, las revistas, era perderme horas leyendo, hojeando, aún sin entender la lectura y queriendo aprender a leer tempranamente para entender las cosas. ¿Pero qué tipo de revista? ¿Qué revista? Por una cuestión de edad, cuando era chico, acá había algunas revistas que eran pensadas para el público infantil. No era Playboy, ¿no? No era Playboy. Vale. Era por saberlo. Quizás en algún momento cuando leí Playboy me interesaba más la historieta que las chicas, ¿eh? Eso también sucedía. Eso no habla muy bien de ti, ya te la No, bueno, era chico, era antes de la pubertad. Ah, vale. ¿Y Bueno, qué hacía con un Playboy? Claro, ¿Qué hacía con un Playboy en ese momento? Tampoco me crucé Playboys en esa. Pero bueno, digo, conociéndome probablemente me llamaran más la atención los chistes, aunque no los entendiera. Acá había varias publicaciones para chicos, las dos más fuertes y centenarias, o por lo menos una de ellas, Villiquen y Anteojito, que tenían mucho material didáctico pensado para las clases y qué sé yo, celebrando las fechas patrias, celebrando hechos históricos, etcétera, y con ciencia y qué sé yo, y bueno, y todo eso. Pero después tenían sus pequeños lugares de historietas que estaban ligadas a personajes que tenían continuidad o autoconclusivos. No dejaba nada sin leer. Pasaba eso en mi vida, no dejaba nada sin leer. Y ahí aparecen, no sé, tiras humorísticas como Pelopincho y Cachirula de Fola, como Pipío de García Ferré, que es el creador de Anteojito y Antifaz, director de la revista Anteojito. En Villiquen no faltaba la edición de alguna cosa, de alguna aventura de Spider-Man o el Hombre Araña, no faltaba... ¿Esos son los 70? Esos son los últimos 70, yo nací en el 73, diría vale. Que mediados de los 70 mediados no, fines de los 70 y principios de los 80, todo lo que pasaba delante mío terminaba siendo leído, era una piraña. Me acuerdo que mis padres, cuando viajé yo,
no lo dijimos, pero cuando hablamos de Desde el Fin del Mundo, conversaciones desde el fin del mundo, es porque estamos grabando esto en Ushuaia, Tierra del Fuego. Sí, no lo hemos dicho en ningún No lo momento, dijimos nunca. Pero bueno. Pero bueno, Lo pondremos en un titulito. claro, y mi familia, mis abuelos y etcétera vivían en Buenos Aires. Entonces cada vez que viajábamos, mi madre, como el viaje eran 6 horas en ese momento, me obligaban, perdón, yo siempre, para mantenerme a mí tranquilo, lo único que había que hacer era darme algo para leer, ¿no? Toma esto y lee esto y basta. Pero me lo daban y yo podía estar lo que me lleve para leer. Entonces, conmigo se solucionaban el problema de un niño en un avión. Tenía 6 años o más, entonces en cada vuelo, y me acuerdo que íbamos a comprar revistas, comprábamos varias porque Pablo leía mucho y muy rápido. Entonces mi madre lo que hacía era agarraba las revistas y las escondía para que yo no las lea antes de que salga el avión. Porque decía, después llega el vuelo y ya lo leíste todo. Decís, no, esto ya lo... Y yo me escabullía para hojearlas, las revistas. O sea, sabía dónde las escondía mi madre y las hojeaba para saciar porque no podía soportar la idea de que hubiera revistas con historietas en mi casa y que yo no las estaba leyendo. Muy rápidamente empecé a intercambiar con alguna persona y en mi momento de adolescencia, ya mucho más serio, donde sí leía todo, Playboy incluido. Y veía los dibujitos del Playboy. También, ahí ya estaba como un poco más, y ahí empecé a construir mi universo de referencias, ¿no? Igual, mira, tengo otro recuerdo. Había una colección que hace poquito hablamos, que es La Historia de los Cómics, una serie de fascículos españoles que terminan formando una enciclopedia. Una enciclopedia que cuando yo estaba no quiero mentir, 5º grado de la primaria, o sea que tenía 11 años, había unas exposiciones de ciencia, estas exposiciones que se hacían para que los alumnos hablen, ¿no? Venían padres o gente y había experimentos y cosas, y yo había propuesto hacer la historia de la historieta. Y yo ya a los 11 años, 12 como mucho, ya había acumulado una buena cantidad de revistas y tenía los primeros ejemplares de esa colección. Entonces sabía la historia del cómic, cómo los dibujos empiezan a tener texto, cómo el texto se empieza a incorporar, cómo se empieza a contar en más de una viñeta. La lógica del cuadrito y todo eso. Y recuerdo que ahí yo le contaba a la gente cómo era la historia de la historieta a los 11 años, 12 años. Yo era un imbécil importante, claramente, ¿no? De casualidad tenía algunos amigos. Pero digo, para mí era algo que era innegable, estaba en mí. O sea, esto es algo que me gusta, me interesa muchísimo y de lo cual cada pedazo de información que se cruzaba era asimilada y comprendida como un credo. Entonces ya ahí, me pasó lo mismo con el cine, pero ya ahí mismo nace esa necesidad de leer, ¿no? En ese momento conozco a Yellow Kid, lo único que leí fueron 5 tiras y de ahí en más, bueno, tengo que conseguir algo de Yellow Kid, ¿no? Conozco a Robert Crumb y ¿qué es esto? Esto que es un poco anárquico, que es un poco distinto, bueno, tengo que conocer esto. Digo, esta búsqueda de información constante, que no se muere, es el mismo mal que tenemos vos y yo. Tendremos 90 años y seguiremos obsesionados por esa película que no conseguimos o ese cómic que no leímos. Eso ya estaba a los 11 años muy presente. Esa chica se nos Bueno, escapa. las chicas ya está, se fueron, Sí, no vuelven. A mí no. No vuelven. Yo tengo ya mi chica. Habrá otras, no. claro, habrá otras, qué sé yo, pero la historieta vos seguís con esa historieta que querés tener completa o leer completa, saber que controlás un poco ese universo. Yo creo que ahí es donde se arma esto y cierro en un momento
en Ushuaia, que es donde yo vivía en esos años, había un negocio que importaba, sí, distribuía, llegaban todas las revistas que se editaban y algunas independientes también. Entonces yo tenía acceso a una cantidad increíble de historietas, pero había un universo que no leía, al cual no tenía acceso, por falta de interés y porque además el bolsillo no permitía, que era un universo gigante, que era el de la editorial Columba, que tenía historietas que estaban más hechas para un consumo y desecho. Las revistas se hacían y lo tenían calculado para un viaje en tren. Se editaban las revistas con, no sé, tendrían 7, 8 aventuras seguidas de personajes que estaban durante años siguiendo sus sagas. Hablaba de Nippur ahora. Y acá eso se vendía como pan caliente. En un momento el mercado editorial que tenían era tremendo porque tenían 6 o 7 colecciones, una para mujeres, la otra con aventura, la otra con cosa más, otro tipo de, digamos, un cómic más histórico, había de todo un poco en cada revista. Pero todos autores argentinos. Autores argentinos, sí. O un paraguayo que vino a Argentina, que es Robin Wood, que era el que hacía una fábrica de hacer guiones. Y un muy buen historietista. Todo eso, Columba, por el mundo del cómic, siempre fue un poco denostado, porque no es arte, es algo que está hecho para consumir. Se notaba en las mismas revistas, en la calidad de la revista. Pero un amigo compraba todo eso. Entonces hacíamos intercambio. Él venía y yo le daba las 4 que había comprado y él me daba las 4 que había comprado, más esto. Entonces una vez por semana yo tenía cubierto todo lo que se estaba editando en Argentina, salvo alguna cosa, algún fanzine o algo así. Ese mundo que te aseguraba ir a los kioscos y encontrarte nuevas propuestas todas las semanas, dejó de existir. Dejaron de existir los kioscos, dejaron de existir... Y todo cambió. En Argentina especialmente el bajón fue muy fuerte. Eso ya está hablando de los 80. Más de los 90. Durante los 80, acá en el medio nosotros tuvimos muchísima distribución de saldos, muchísimo material español. Yo leí eso muchas cosas. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuándo te llega a ti el material español? Muy temprano en la vida. Sí. Muy temprano en la vida, cuando tendría ahí 10 años. ¿Y qué material? Y empiezan a llegar acá de formas extrañas, no sé, Copito, la revista Copito, Pulgarcito, Mortadelo, Tío Vivo, Fuera Borda un poco más tarde. Llegan irregularmente un número, conseguía 1 o 2 números al año, no sé, así me pasaba lo mismo con, no sé, Rock Deluxe, ponele una... de las mejores publicaciones que también durante muchos años se hizo en España de música. Cada tanto aparecía y se cruzaba algo en mi camino y yo lo consumía ávidamente porque además era un universo increíble, ¿no? Con una riqueza. Y si bien muchas de esas cosas dialogan directamente con la inocencia y son por ahí cosas muy pensadas para un público juvenil, infanto-juvenil, con el tiempo decís, bueno, esto era muy tontorrón. Me parece que había mucha construcción de carácter, ¿no? Había como una cosa muy interesante en ese universo de hacerte disfrutar con la lectura, de hacerte bien, en el mejor de los sentidos. Creo que muchas de esas publicaciones que nombré recién eran muy bien intencionadas. Acá había también cosas parecidas. Había muchas revistas... Había muchas revistas de personajes apaisados. La revista Lupin. Acá editaban las locuras de, no sé, estaba Super Hijitus, estaba Larguirucho, no sé, hasta Balá tenía una... No conoces nada de lo que te digo, pero... Sí, pero yo he visto unas que eran de Jerry Lewis. Bueno, las de Jerry Lewis, que trucho, que era Jerry con Y. Sí, Jerry, la tengo, Jerry Lewis. Porque me la has regalado tú. Bueno, Jerry Lewis, además, escrito Luis. Y, Jerry Lewis. Que eran las de Balá, pero con un flequillo. Bueno,
Digo, esas publicaciones acá también se hacían muchas, Afanasio, Capicúa, leía mucho de eso. Yo leía todo lo que estaba dando vueltas y no puedo imaginar mi vida de otra forma. Yo lamento, o sea, decíamos un poco en el episodio previo de tratar de evitar el viejo que le grita a la nube, ¿no? De decir, no, bueno, todo tiempo pasado fue mejor. Yo no sé si es así, pero siento que había unas coordenadas muy interesantes antes y que se perdieron porque quizás estaban apuntadas a un público minoritario. Hoy lamento no haber podido tener muchos más años de eso en mi vida, ¿no? Como bueno, cuando se terminó y mucho de eso tuvo que ver la economía. Claro. No, yo te digo lo mismo. O sea, yo no soy de aquellos que dicen cualquier tiempo pasado fue mejor. No, ni mucho menos. Yo recuerdo con mucho cariño aquella época. Tengo mucho, ¿cómo te digo? Muchas ganas de que llegue el futuro. Creo que tengo muchas cosas que hacer en el futuro y creo que todavía quedan grandes momentos, grandes películas, grandes músicas, conciertos que ver y tal, aunque sentado, antes iba de pie, ahora estaré sentado. Y el presente hay que disfrutarlo, eso lo tengo muy claro. Pero que sí que es verdad que no vuelve, ya lo hablamos el otro día, no va a volver esa sorpresa que cuando tú estás investigando de joven y llega a tus manos ciertas cosas y disfrutas con ello, disfruta de una manera, porque esa pasión juvenil, esa inocencia que te hace sorprenderte con cualquier cosa que ves en la pantalla, ha cambiado porque somos adultos. Eso está más claro que la boca. Totalmente. Yo, mi historia, te voy a contar 3 fases muy rápidas porque tampoco me quiero enrollar mucho. Yo nací con el cómic. O sea, mi padre, cuando era joven, allí en nuestro pueblo natal, en Anea San Pedro, un pueblo muy pequeñito, en el centro de España, estoy hablando de los años 50, mi padre alquilaba los cómics porque no tenían dinero para comprarlos. Había en el centro del pueblo, habían 2 casetas, 2 kioscos que se llaman, que siguen estando, lo que pasa es que ya son otras cosas, pero era la plaza de los kioscos. Entonces él iba, pagaba una perra gorda o la unidad monetaria que hubiera en ese momento, pillaba el cómic, se sentaba, lo leía y lo devolvía. Llegó un momento cuando ya empezó a trabajar que tenía un poder adquisitivo para comprar cómic y él compraba cómic porque le gustaba leer cómic, ¿sabes? Entonces compraba Mortadelo y Filemón, los primeros TVO. Mortadelo y Filemón nace en 1958, los primeros TVO se llamaba. TVO, las tres letras. Se estandarizó el TVO como el cómic, el TVO, el cuento, el TVO, se estandarizó la palabra, pero porque se llamaban, los primeros salían TVO, jugando un poco con TVO, de ver el cómic, ¿vale? Pulgarcito, como tú has dicho, y después esos apaisados en blanco y negro de el Capitán Trueno, el Jabato, el Cosario de Hierro, el Cosaco Verde, Hazañas Bélicas. Príncipe Valiente. Príncipe Valiente también, pero era una revista alargada, Flash Gordon, todo eso lo compraba y lo tenía allí en el pueblo. Y yo cuando nazco en 1961, yo desde que nazco veo cómic, o sea, mi padre ahí, yo leo, lo tocaba, lo veía, y cuando empiezo a leer, empiezo a aprender a leer, mis primeros años, pues leo esos cómics. Y cuando nos vamos con 7, 8 años a Estepona, que es donde vivo ahora, en la Costa del Sol, al sur de España, mi padre me empieza a comprar las modernizaciones de esos tebeos, de lo que él leía, o sea, la revista Mortadelo, porque Mortadelo era un personaje de TVO, pero ahora tiene una propia revista. Me compra Mortadelo. Lo que yo he hecho con mi hijo, lo he introducido en el mundo del cine y tal, pues él hace conmigo. Yo, por ejemplo, mi hijo no he conseguido que amen el cómic. Leen algo, pero ellos aman la música y el cine, ¿sabes? Pero el cómic nunca ha estado dentro de sus gustos, ¿no? De sus aficiones. Yo sí, mi padre me compra el Capitán Trueno y el Jabato color, que ya eran un cómic grande y ya era todo color. Entonces, eso que él leía de pequeño, pues me lo compra a mí para que consiga. Esa es la primera fase, digamos, de mi conexión con los cómics, y que, como tú, llegaba el fin de semana, él me lo compraba los sábados. Salíamos a cenar los sábados por la noche y íbamos a un kiosco en Estepona, y donde me compraba los cómics. Y yo, pues, a leer cómics de todo eso. Es más, íbamos a cenar y me tenía que decir, padre, niño, deja el puñetero cuento y come, porque es que me ponía como tú a leer. Esa es una primera fase. La segunda fase, ya a partir de una preadolescencia, con 12, 13, 14 años, se introducen en mi vida los superhéroes.
llegan a España a través de la editorial Vértice en un formato totalmente distinto del americano. El americano es en color, porque yo también después he comprado mucho material americano, el típico comic book. Allí, bueno, pues por formato, porque así lo hacían, era como más cortito, es más cuadrado, con una portada dura, la portada y contraportada, y se llamaba Editorial Vértice de Barcelona, y saca todas las colecciones de lo que era Marvel, ¿no? Cuatro Fantásticos, La Masa, que era Hulk, Spider-Man, Cazar, Patrulla X, que eran los X-Men, todo eso lo va sacando, y lo que menos llega a Estepona es DC, o sea, superhéroes, Linterna Verde, Superman, Batman, todo eso llega menos porque era un tema de distribución, ¿vale? Entonces, esa época, sobre todo, me dedico y empiezo un poco ya a leer ese cómic más de adulto, pero sin abandonar lo otro, porque yo seguía leyendo Capitán Trueno, he seguido leyendo El Corsario de Hierro, Mortadelo y todo eso. Y una tercera fase, que ya es a partir de los 20 años que estoy en Madrid, que empiezo a investigar otro tipo de cómic, ¿vale? Ya empiezo a investigar un cómic mucho más adulto. En los 80 hay una revolución del cómic en España, con autores españoles. Estoy hablando de Carlos Jiménez, estoy hablando de Juan Jiménez, o sea, de Rollo, de un montón de gente, incluso de Aspiri, aunque al principio empieza a hacer un cómic más de niño, en El País, que es un periódico en España, empieza a sacar Mott, que es uno de sus personajes, pero paralelamente empieza con Lorna, que es otro personaje ya mucho más para adultos. Y esa fase nueva ya me hace investigar el cómic más, o sea, empiezo a investigar cómic americano, empiezo a leer mucho cómic belga-francés, porque había leído algo de Spirou en una revista que salía, que se llamaba Spirou precisamente. Algo del cómic belga francés, hay uno que se llama Bolita, Billy Bolita. Billy Bolita, Lucky Luke, evidentemente. O sea, y empiezo un poco a investigar todo ese universo de cómic francés y cómic americano. Robert Crumb, empieza a ver cosas pues de Will Eisner, empieza un poco a investigar cómic, porque es que yo vivía en Madrid, yo estudiaba en Madrid, y no es que tuviera un poder adquisitivo loco, pero bueno, tenía algo de dinero, y en Madrid era una locura. Es lo que hablábamos el otro día, la calle de la Luna, que había 10, 12 librerías de cómic, ahora hay solo un par de ellas, porque la gente compra por internet. Entonces, el sitio físico, desgraciadamente, va desapareciendo. Y en la calle de la Luna, que era una maravilla en los 80, pasar, porque tenías de todo, y encontrabas siempre un saldo, y te compraba esto, y ibas investigando. Entonces, esa investigación en los 80 es un poco lo que me llevó. Después, evidentemente, hubo una locura cuando empiezo a trabajar ya a partir del 83 y tengo un poder adquisitivo alto, porque trabajaba para el ayuntamiento de Estepona y tenía un negocio privado y empecé a comprar de todo, pero con rabia, o sea, te quiero decir, colecciones completas. Yo me compré mi colección de Spider-Man completa y me costó 75.000 pesetas en los años 80, que era un dineral pagar 75.000 por la colección completa de Spider-Man. Entonces, y sí que empecé, ya te digo, a investigar en ese momento a partir de los años 20 y tantos años. Son un poco las tres fases, un poco de cómo llego al mundo del cómic, ¿no? Y una de las cosas que te quiero plantear, que yo no tengo respuesta, ya te las advierto, te lo voy a preguntar, pero yo no tengo respuesta, ¿eh? Para mí, yo no tengo respuesta para mí. Pero sí que me gustaría saber nuestras tres pasiones, ¿en qué orden están? Yo no tengo respuesta, porque para mí, el cine, el cómic y la música, puedo decir que el cine está un escaloncito a lo mejor más alto que las otras, pero para mí es muy difícil. Pero tú tienes escalones, ¿tú sabes realmente cuál es tu pasión de las tres? Yo creo que es una interacción dinámica. A veces una, a veces otra. Hay momentos en mi vida, por ejemplo, hoy no estoy casi escuchando música. No estoy tampoco viendo tanto cine, es cierto. Pero estoy escuchando menos música de lo que me gustaría. De hecho, me sorprende. Por una cuestión de tiempo, por una cuestión de etcétera, etcétera. Yo también me gusta escuchar, sentarme y escuchar, o prestar atención, no dejarla solo de fondo. Dejé de poner música de fondo en mi vida. En general estoy más en silencio que con música de fondo, porque privilegio escucharla. Hoy te diría que estoy en una relación
hermosa con el cómic. Estoy leyendo bastante, tratando de ponerme al día en cosas y qué sé yo. Aunque tengas el problema de la consecución. Sigue siendo difícil conseguir esos Bueno, cómics aquí en Argentina, ¿no? ahí sí es difícil. Hay una edición importante de cosas más independientes. Hay una gran edición de manga y de cosas de superhéroes. Hay mucho, se consigue mucho. Quizás no todo esté 100% al día, pero hay. Es lo que más fuerte se consigue, digamos, pero es lo que menos me interesa. Si bien leo cosas de superhéroes, porque me gusta mucho leer aventuras sencillas, pasa esto, pasa aquello, chao, fin. Algunas por ahí tienen un poco más de construcción, por supuesto, pero digo, eso me interesa. Me mueven algunos mangas, estoy leyendo algunos, ahora estoy de hecho bueno, ya empezamos con la memoria que no me acuerdo. Pero estoy con Tomie, de este autor japonés que ya me voy a acordar, que es uno que hace terror y que es muy bueno. Estoy empezando a coleccionar, que se están editando acá los de Astro Boy. Bueno, digo, me interesa, ¿no? Pero el cómic más de autor es el que más me atrae o me interpela y estoy tratando de leer mucho. Quizás tengo más interés hoy en el cómic que en la música. Cómic, cine, música podría llegar a ser hoy, pero sé que hace un tiempito era al revés, era otra cosa. Y me parece que habla de las épocas, de los momentos. Pero sí, están en constante diálogo y no creo que una... Si me decís, si la pregunta fuera, ¿te tenés que quedar con una o con dos? Es imposible. Sí, hombre, para mí también es imposible. Yo te puedo decir de escalones, ¿no? Un poquito, ¿no? Que sobresale el cine, te digo, porque es como tú, tengo un contacto más directo, o sea, estoy mamando más del cine diariamente, ¿no? O sea, en la búsqueda en internet de ello. Que ¿sabes? también mucho tiene que ver con que es nuestro trabajo de Bueno, una claro, u otra forma, evidentemente. ¿no? Hombre, ahora yo, como sabes, ya estoy jubilado, pero vamos, sigue siendo para mí, o sea, el buscar películas, el seguir el rastro a directores, actores y tal, ¿no? A mí me pasa un poco como a ti. Yo sé que escucho música, pero yo lo que sí que escucho mucha música de la que he escuchado antes. Soy un nostálgico de la música. Me gusta recrearme en las cosas que a lo largo de tantos años he seguido. La suerte que tengo es que mi hijo Guillermo, que tiene 28 años, es un apasionado absoluto de la música, porque la mamó desde pequeño, vamos siempre en el coche escuchando, y él siempre iba preguntando, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Y lo otro, y ponme esto y tal. Entonces, ha sido un investigador de la música, y sí que me recomienda, incluso estando aquí en Ushuaia, que llevo un mes contigo, no hace más que mandarme cosas diciéndome, oye papá, escucha esto, ¿vale? Porque oye, lo que hablamos, oye, es muy fácil el transmitir música. Antes sería imposible decirme, papá, escucha esto. Ahora, papá, escucha esto, me lo dice y Te lo dice instantáneamente. instantáneamente estoy escuchando. O sea, es que, ¿sabes? Claro. Es muy rápido. El acceso... Entonces, aunque algo con investigo, y en cómic también, algo nuevo compro, pero realmente creo que estoy más parado en el cómic y en la música, recreándome en cosas que me han gustado, aunque ya te digo, compro de vez en cuando, ¿no? Y tal y cual. Pero que yo soy más de decir, a ver, de Corben, ¿hay algo de Corben que yo no tenga? ¿Sabes? ¿Hay algo de Richard Corben, ¿no? ¿Hay algo de Richard Corben que haya salido, que se me haya escapado? Y que de repente veo un cómic, oye, ¿este cómic cuál es? Y estoy incluso a punto de comprarlo, cuando me voy a mi biblioteca, me pongo a buscar y de repente está ahí. Lo que pasa es que es una nueva edición con una nueva portada y tú te creías que es algo nuevo cuando yo creo que de Corben, no sé, se ha editado todo, no sé si quedará algo y tal. Entonces, eso es lo que me pasa, ¿no? O sea, me recreo un poco en lo que me gusta, aunque alguna vez evidentemente veo un cómic interesante nuevo y, bueno, me parece y le echo un vistazo y tal. Pero me gusta mucho el cerrar, es lo mismo que lo del cine. O sea, para mí, de lo mejor que he leído en los últimos años es, no sé si conoce, uno que se llama Marvels, que es la historia de un fotógrafo que desde fuera, no sé si has leído ese cómic, ¿no? Lo tienes que leer. Desde fuera ve lo que ocurre en el universo Marvel. O
sea, las cosas más importantes, desde la venida de Galactus, desde la muerte de Glenn Stacy, o sea, los grandes momentos del universo Marvel vistos desde fuera, en Nueva York, por un fotógrafo, desde que es joven hasta que es viejo. Y él va fotografiando como espectador, entonces queda en el cómic como, allí queda eso, allí está Galactus, ¿vale? Y yo soy fotógrafo. Creo que es de lo más interesante, pero es conclusiva, empieza y termina. ¿Sabes? Como origen de Lobezno. Empieza y termina. Esos son los cómics que me han interesado nuevos en los últimos años. Ya te digo, porque no te puedo decir autores que me haya encontrado de nuevo. Algún japonés, alguno de manga, Arthur de Pin, que aunque nuevo me refiero que es de los últimos 10 años, ¿no? O sea, pero por eso te digo que sí que realmente quedaría el cine y después debajo unido cómic y cine. Cómic y música. Yo siento que hoy, por las cuestiones económicas, por el conseguir, que bien decías, por esto que digo de que hay un renacer o de un reverdecer de cierta forma del mercado editorial argentino y por cuestiones que tienen que ver netamente con las posibilidades económicas, dejé de coleccionar cine, dejé de coleccionar música en formato físico, en ambos casos, pero creo que nunca voy a dejar de coleccionar cómics, o de leerlos, de comprarlos, leerlos y tenerlos ahí a mano para volver a visitarlos. Entonces hay algo ahí que me parece que también un poco está en diálogo con mi yo eterno, ¿no? Con esto de la revista y todo. Yo tengo un archivo grande de revistas, me sigue interpelando eso. Me bajo revistas en PDF para hojearlas y verlas en revistas como el consuelo. No llego a comprarlas porque no llegan a nuestro país, porque comprarlas implicaría un gasto enorme, porque lo que sea. Pero trato de leerlas y de estar un poco al día. Pero en la historieta me gusta mucho ir y tenerlas físicamente cuando hay algo que me guste, y hay mucho que me gusta, por desgracia, y no todo lo que quiero lo tengo, o sea, y de repente pasan estas cosas maravillosas, que es como, por ejemplo, hablábamos hace unos días que empiezan a editar una saga francesa increíble que se llama La Mazmorra, y la empiezan a editar en España con unos libros lujosos, tapadura, en el orden cronológico. Y te querés morir cuando ves esas cosas, porque decís quiero esto. Bueno, no termina más. Tú ya sabes que ya te buscaré yo esas. No, está bien, pero digo... Te las compraré, esperaré tu venida a España ansiosamente. Y supongo también en la posibilidad que te pase como la rana Kermit que te compré y siempre me la quedé al final. Puede ser que cuando te compre la mazmorra, si me gusta mucho, y cuando venga allá a España me diga, oye, la mazmorra, te dije... ¿Qué es el qué? ¿Mazmorra? No recuerdo que... No mires el estante debajo del estante, debajo de una alfombra guardada toda la colección. Bueno, para cerrar, está clarísimo que son temas que nunca terminan porque se terminan con uno, ¿no? Son temas que tienen que ver con la pasión, y hasta que no me peguen un tiro en la frente no se termina esa pasión. Y yo celebro que, aunque, como bien decís, el entusiasmo no es el mismo, o la frescura del entusiasmo no es la misma, te sigue haciendo cosquillas tener obras que te movilizan, que te gustan, que te atraen, ¿no? Y dudo que deje de ser algo constituyente en mi vida. Creo que no va a suceder nunca. Tú sabes, yo me gustaría terminar muy alegre, y no es que esté deprimido, ni mucho menos. Yo soy un tipo optimista, siempre lo he sido. Optimista. Pero pienso cuando seas muy mayor, cuando ya yo no esté... Faltan como 20 años. No, sí, espero, o 30, te lo juro. O sea, yo no quiero diñar la mañana. Pero pienso en esas colecciones en mi casa. ¿Sabes? Esas colecciones que con tanto cariño tú has guardado, tienes ahí, ¿no? O sea, yo no digo que nadie lo vaya a tirar, mis hijos no lo van a tirar, no están, ¿no? Pero... Cago a trompadas. No, pero... efectivamente, pero... Me da mucha pena, o sea, ya sé que los coleccionistas somos idiotas, el guardar por tener ahí. Pero no sé, ese cariño que yo tenía al Capitán Trueno, ¿sabes? Esas aventuras de pequeño,
al Pato Donald, que allí en España se llama Dumbo la colección, que son creo que son 117 o 140 números, que los compré todos y los tengo allí. Yo los leía de pequeñito, ¿sabes? En la cama. No sé, me da mucha pena que algún día, ya te digo, no es que lo vaya a tirar, porque ellos saben el amor que tengo, no sé, ojalá pues se done a algún sitio o algo que, no sé, pero me da mucha pena el haber estado en contacto con esas aficiones durante tantos años y saber que somos finitos, tú ya sabes cómo. Bueno, yo finito no soy. Bueno, finito de No sé si mortalidad. no esa palabra, sí. Pondremos una foto en el podcast por el que no nos conozca. Finitos no somos, pero ya lo decía la canción aquella, That's in the Wind, todos somos polvo en el viento, y bueno, y así vamos a terminar. Pero me da mucha pena, ¿no? El tantos y tantos años atesorando eso, es como el rey Midas se muere y allí se queda el tesoro que no sabemos exactamente dónde está, ¿no? Ojalá. Bueno, pues es que me hiciste acordar una anécdota más que cuando yo era chico, yo no recuerdo si fue el Capitán Trueno o algo de eso, acá se editaban, creo que no era el Capitán Trueno, y mi memoria es muy esquiva en esto, y me odio Sí que un poco. tiene la memoria, sé que la tiene flaca, ¿no? Sí. Bueno, algo Esa finita. Y sí recuerdo que cuando fuimos, yo era chico, tendría 8 años, fuimos a cenar a casa de unos amigos de mis padres, que tenían hijos, hablando, el padre me dice, ¿te gustan las historietas? Sí, mira, yo tengo estas historietas, y trae un libro apaisado que debía tener, no sé, más de un puño de adulto de grosor, y tenía un montón de historietas de 1930, 1940 como mucho, 1950 y exagero, de distintas aventuras de distintos personajes. Había alguna bélica, era como un compilado de un montón de cosas en tapa dura. Se nota que era no puedo recordar qué era, y me lo prestaron y yo, mis padres, para llevártelo a tu casa. Para llevármelo a mi casa, y el que me lo prestaba era como, bueno, te va a llevar un montón leerlo. Lo leí en 3 días y me lo quería quedar. Y mis padres me decían, no, esto es de esta persona. Y yo decía, pero cuando se muera el tipo, que para mí era, ¿no? Debía tener 50 como mucho el hombre. Pero para ti que le quedaban 2 Pero días. ya se muere. Y a los hijos, yo estuve hablando con los hijos y no les interesaba, era como, esto no los atraía. Yo había querido leerlos con ellos y qué sé yo, ese mismo día, ¿no? Y decían, salí, ¿no? Y se iban a jugar afuera. Y yo estaba fascinado, o sea, en el momento en el que mientras los adultos seguían charlando, yo empecé a leer eso, ¿no? Entonces me lo traje a casa y yo decía, es injusto que lo hereden estos pelotudos. Estos pelotudos. Y yo no lo tenga, ¿no? Y me quedó eso, y lamento no recordar exactamente qué era, pero por suerte, porque conociéndome estaría al día de hoy buscando ese libro. Tendría que contactar a los hijos, pero la factibilidad diría que ese material dejó de existir hace muchos años. Yo lo único bueno a mis hijos lo único bueno que un día me senté con ellos y con Angelina, mi mujer, y les dije, mira, hijo, que sepas, Tato, que todo el cine que tengo es tuyo. Si un día me da un patatús de repente, toda la colección, todo, que bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿De qué sirven 2000 películas? Bueno, pues no lo sé, pero es mi herencia visual, ¿vale? Si se acaba internet, sirve de mucho. Efectivamente. Y a mi hijo el pequeño, Guillermo, le dije, toda la discografía mía, toda la discoteca mía, y todos los libros relacionados con música, todo es tuyo, ¿no? Y a Angelina y tal le dije, mira, vende los cómics cuando me muera, o vende los muñequitos que tengo total y todas esas chorradas, ¿no? Porque es una pena, ¿no? O sea, porque lo he vivido. He vivido amigos míos que morían sus padres, que tenían una colección de películas enorme, y después le dijo, me dice, ¿qué hacemos con esto? A nosotros no nos interesa. Bueno, pues no lo tires, tráemelo a la biblioteca y lo donamos a la biblioteca, y por lo menos que esté ahí, por si tal.
Porque es una pena, gente que colecciona durante años, ¿no? Y tiene ese material, después ya no está, y a no ser que te interese, como espero que sea en el caso de mi hijo Guillermo o Julio, que bueno, atesorarán, espero, esa herencia audiovisual. La gente no le da importancia, ¿no? Ese cariño y esa pasión que tú y yo hemos sentido y hemos tocado con las cosas y de repente se irán. Pero bueno, quiero ser positivo y sobre todo y por encima de todo, ver lo que hemos disfrutado del cine, lo que hemos disfrutado de la música, lo que hemos disfrutado con los cómics y que todavía lo que nos queda por disfrutar. Yo en mi herencia tengo que hablar con Angelina y algo te dejaré. Le diré, esta colección, tenemos que hablar, a ver qué es lo que realmente te gusta mío, y decir, esta colección, por favor, hacérsela llegar a Pablo, cojones. Que sea el libro alto como un puño. Yo me comprometo en este podcast audiovisual, que no sé si alguien escuchará, cuando vaya a España, te voy a decir, Pablo, elige, porque esto lo voy a dejar para ti, y no es una broma. Así que, queda dicho. Bueno, nos vamos con esa nota. Nada más lindo que las pasiones. Y nada más lindo que seguir alimentándolas. Así que sigamos haciéndolo. Y a ver si, ojalá, en algún día haya un tercer podcast de conversaciones desde el fin del mundo. Conversaciones desde el fin del mundo.